Bienvenido, Milo. Muchas Muchas gracias. gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vos sos artista plástico, sos autodidacta. Sí. Y una de las cosas que quería preguntarte es en ese proceso de búsqueda, cuando empezaste a dibujar, ¿cuándo encontraste un idioma propio y dejaste de sentir que estabas como con un dialecto prestado de alguna manera? ¿Cuándo viste lo que estabas dibujando y dijiste, esto es un Milo Lockett? Eso se va convirtiendo de a poco cuando entendés que tenés un lenguaje. En eso yo fui muy honesto con lo que yo hacía y potencié eso que hacía, no lo que no sabía hacer. Yo no es que pasé por otros lenguajes antes de llegar al mío. Yo tenía un lenguaje y trabajé sobre ese lenguaje. A la gente le gustó y eso hizo que suceda todo lo que sucedió después. Tener una obra original realmente es muy difícil. Y en el desarrollo de una obra, un artista que no trabaja, es muy difícil que tenga una obra. No sé que sea conceptual y necesite pensarlo, ¿no? A mí me parece que la pintura es acción de todos los días, cotidiano. Para poder encontrar un lenguaje uno tiene que trabajar mucho, estar muy atento, muy enfocado. Y cuando estás ante el soporte, sea una tela, sea madera, en blanco, ¿eso te genera cierta amenaza o es una invitación a volver a crear, a volver a intentar reencontrar esta forma de lenguaje? A mí me cuesta más parar que arrancar. O sea, arranco, no tengo problema. Y no tengo conflicto con los materiales tampoco. O sea, trabajé mucho tiempo sobre papel, todo el inicio de mi carrera, digamos. Los primeros años estuvo todo sobre papel. Y trabajaba con un papel que era un papel obra, un papel marrón de 180 gramos, que era como muy ordinario. Y eso lo hacía extraordinario, porque lo reconvertía, digamos. Y al trabajarlo yo trabajé los primeros 3 años de mi pintura, trabajé mucho, yo venía de la industria textil, entonces tenía mucha pintura que era serigráfica, que era para estampado, y la laqueaba para sellarla, y eso la convertía en otra cosa, y también me permitió que el papel sea más flexible, el hecho de estar laminado, al poder ponerle 1 o 2 o 3 capas de laca, de este barniz. Yo trabajaba con un barniz marino, que es como el que se usa para las embarcaciones. Es como el barniz que menos daño sufre con el cambio, con el sol, con la luz. Y eso le daba una flexibilidad al papel que me permitía enrollarlo, y yo viajaba a cualquier provincia y llevaba la muestra toda enrollada y llegaba y la abrochaba. En ese momento me gustaba mucho el tema de los tendales. Hacía unos tendales de alambre dulce y con unos broches de papel para abrochar papel que eran de metal. Las colgaba como si fueran fotografías, pero agarraba de arriba y de abajo. Sí. Eso las dejaba separadas y parecía como una instalación que quedaba en la pared, ¿no? En el montaje. Así que yo creo que tiene que ver con eso, con la investigación, con animarse, con no tener frustración, digamos, o vergüenza de no tener una tela para pintar o una madera. No creo que pase por ahí. Creo que la originalidad pasa mucho más por el lenguaje que uno aplique en su obra. Bueno, antes decías esto de a la gente le gustó. Digo, para que a la gente le guste, tiene que haber un movimiento del artista para que esa obra llegue. Sí. ¿No? Y vos siempre te moviste como en ámbitos muy por fuera del circuito, del arte estricto, ¿no? Entonces es como muy común tener un Milo Lockett en cualquier formato, o sea, una lata de galletita, un cuadro, una pared. Entonces eso también tiene que ver con la búsqueda de otras estrategias de visibilización y de atravesar un poco el mercado del arte de otra manera. Sí, yo creo que el mercado tradicional hoy ya no existe. El mercado del arte es muy duro, es muy chico y muy poco rentable. O sea, es muy difícil que un artista pueda vivir de una muestra al año, ¿no?
me parece que por eso crecieron las ferias, por eso crecieron otros formatos, por eso los artistas buscaron estar en otras situaciones, digamos, como me pasó a mí, de una zapatilla, una caja de galletita, una taza, una remera, a, no sé, cualquier objeto, digamos. Me parece que eso te masifica más. Uh-huh. Me ha pasado cuando hice la ropa de blanco, por ejemplo, con Arredo o con Casablanca, que también hice la secuencia después, y me cruzaba en la calle y la gente me decía, dormí con usted, Milo, dormí con usted. Y cosas muy interesantes. O, por ejemplo, tomo mate todas las mañanas con usted porque tenían un mate o un termo o una yerbera o una azucarera. A mí me parece que cuando el arte se interviene sobre un objeto cotidiano, penetra de otra manera en lo social y genera otro clima y otra manera de mirar y de querer al artista también. En general, cuando el artista se forma o está en la búsqueda, ¿no?, de profesionalizarse o de vivir del arte, no suele formarse en negocios o en mercado del arte o en estrategias. Digo, ¿por qué hay una carencia en relación a eso? La concientización de la administración financiera tendría que estar en todas las carreras. Uh-huh. O sea, es maravilloso pensar en abstracto, que uno va a trabajar 7 años estudiando y va a salir al mundo a trabajar. Es abstracto. Es como pensar un arquitecto que todo teórico, ¿no? Sale a la universidad después de 6 años, nunca construyó nada, no sabe ni cómo es la fórmula. Sí la sabe de memoria, pero nunca la hizo, ¿no? O sea, un balde de mezcla. Me parece eso, es muy abstracto. Y en el mundo del arte más todavía. Es una carrera difícil, es una carrera que muchas veces no tiene remuneración y muchas veces no tiene reconocimiento. O sea, me ha pasado a mí que he tenido muchas veces conflicto de llegar a pensar dedicarme a otra cosa, ¿no? Yo también he tenido ese conflicto ya siendo Milo Lockett, ya claro, estando en el mercado instalado. Después de la crisis del 2001, sí, de la crisis de la industria textil. Muchísimas crisis tuve, pero muchas veces uno piensa que nunca más te va a suceder o que nunca va a pasar o que nunca... y vuelve a pasar. Una de las cosas me parece porque el mercado del arte no existe. Es abstracto. No hay un lugar donde se cotiza arte. No hay un lugar donde se legaliza el arte. A partir de acá, si llegás acá, vas a vivir del arte. No, es mentira absoluta, ¿no? Que no se hable es otro tema. Pero me parece que yo siempre digo esto, cada artista va a generar su propio mercado. De acuerdo a lo que trabaje, de acuerdo a lo que se exponga, de acuerdo a la búsqueda, va a funcionar o no. Y en cuanto a disciplina, mantenés una rutina muy, muy concreta de trabajo, ¿verdad? Yo creo en el talento. Creo que una persona tiene que tener talento, tiene que tener una vocación, una pasión, pero tiene que tener muchas ganas de trabajar y de trabajar duro, con mucha conciencia de eso. O sea, no se puede llegar únicamente con talento. Es como pensar en una extrema comodidad. Me parece que llegan las personas que trabajan mucho también, que además de tener un poco de talento, trabajan mucho. Me parece que hay mucho trabajo que no se ve. Hay mucho trabajo que no se ve. No es tangible el trabajo del artista. Pero tenés que trabajar en la comunicación, tenés que trabajar de muchas maneras. Ser tu propio productor, ser tu propio manager, buscar el lugar para exponer, colgar la obra. Hay muchas cosas que solucionar. No funciona, no conozco la carrera de artistas que hayan funcionado en una galería y la galería le resolvió todo. Eso era en otra época, en otra sociedad. Me parece que hoy las redes sociales aceleraron y democratizaron mucho el mundo del arte. Hoy es mucho más fácil subir una plataforma, una propuesta, y a lo mejor la gente te mira o no, la gente te elige o no, y eso es democrático. Que a lo mejor hacer una muestra donde van 60 personas
y a lo mejor el 50% son amigos y parientes, ¿no? Y el otro 50% son del mundo del arte. O sea, no hay compradores, no es tan fácil decir, abro una muestra y vendo todo. No existe. Tal así literal no existe eso. Es como un circuito endémico el del arte. ¿Por eso vos vendés más a través del e-commerce? Sí, el 94%, 95% de la venta es así. Cambió. O sea, y eso cambió un poco en la pandemia. Se aceleró con la pandemia, digamos, ese fenómeno que venía, que supuestamente va a suceder en todo el mundo, los cambios. Entonces, estamos ante un cambio de época también. O sea, se están repartiendo otra vez las cartas para que empiece el juego. Pero yo no creo que sea tan difícil, me parece al contrario. Hay que adaptarse a este cambio. Y no porque además vos lo complementás también mucho con actividades que son muy sociales. De repente te vas a una escuela que a lo mejor o no conocían tu obra o no tienen acceso al arte, a pintar y a compartir el arte como experiencia y no como pedagogía. A mí me parece que sí, que hay un concepto también equivocado en cuanto a cómo es la difusión de la obra de un artista. A mí me parece que cuando pensamos colectivamente, cuando yo viajo a un lugar y visito una escuela, que ya me parece una acción interesante ir a conocer al otro. Tomarte la molestia de llegar hasta esa escuela rural o esa escuela que queda en otro lugar y hacer un taller en el cual vos sos un igual. No sos un artista que viene a mostrar, no, venís a pintar un mural con ellos, venís a jugar un rato con la pintura. Me parece que hay otro discurso ahí, ¿no? Y entonces es obvio que se produce una empatía diferente, distinta. Eso no quiere decir que uno haga eso para promocionarse. Son situaciones que pasan a partir de un encuentro. Ahora, también es interesante que uno suba propuestas a... Yo siempre digo, ¿por qué no? Cuando decís, subo una propuesta en las redes, ¿por qué no? O sea, ¿por qué puedo comprar una yerba o una zapatilla y no puedo comprar un cuadro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene que ser tan solemne la compra de un cuadro? ¿Por qué tiene que ser para pocos? ¿Por qué no puede ser para toda la sociedad? ¿Por qué no? Me parece que todos somos iguales cuando nos paramos frente a un cuadro. Y tenemos distintas necesidades, sí. Hay gente que a lo mejor no le interesa. Como a mí a lo mejor hay cosas que no me interesan. Pero me parece interesante esto de poder comercializar de la misma forma que otras cosas de consumo. En eso también creo que el arte tiene que perder el prejuicio. Se tiene que acercar más a un lenguaje comercial, digamos, para que el artista pueda vivir realmente del arte. O si no, seríamos todos profesores y nuestras carreras terminarían ahí. Me parece interesante cuando decís, no, yo quiero vender mi obra. A mí me pasa cuando hago ofertas y hago combos y rompes un poco con el esquema y después cuando ves el resultado que supera la expectativa, decís, claro, es lo natural. O sea, lo llevas a un lugar natural. Claro, pero en tu caso es como una deformación profesional de haber trabajado de chico vendiendo, después con la industria textil, entonces como que vos lo llevas directamente y te parece como muy natural de alguna manera. Yo lo llevo de una manera muy natural porque me parece que tiene que ser un producto de consumo. Yo no creo que tenga que ver con la intelectualidad de las personas, ni tiene que haber seres especiales que puedan apreciar el arte y otros no, porque eso me parece una antigüedad, un pensamiento que no, digamos, nunca lo tuve. Has tenido resistencias, ¿verdad? Todavía tengo mucha resistencia y hay mucha gente que hasta me ha dicho te odio, pero no me importa eso. A mí me parece, el arte tiene que ser para todos, de la misma manera. Tienen que poder hacer arte. Cualquiera tiene derecho a poder decir yo escribo una canción, o quiero escribir un poema, o quiero cantar, o quiero pintar, o quiero dibujar. O quiero actuar. Me parece que es un derecho que lo tenemos todos. Después que suceda o no, lo puede decidir el tiempo. Ni siquiera nosotros vamos a decidir eso.
Eh, Me parece como muy extraño pensar que ciertas personas están capacitadas para ser artistas y otras no. Yo no creo que funcione de esa manera. Y si le tuvieras que dar un consejo a alguien que duda de, digamos, de dedicarse al arte por esta cuestión de las crisis que contabas que tenías, que están en todos los ámbitos, pero digo, ¿qué consejo en términos de trabajo le podés dar tanto a esa persona como a Primero, alguien de cualquier ámbito? para mí, primero no hay que tener miedo. La vida es muy corta. O sea, la vida hay que vivirla de manera intensa. Me parece que lo primero que haría es no tener miedo. O sea, los fracasos te enseñan. Lo más importante en una profesión es el camino, no es el resultado. Me parece que le diría que trabaje mucho, que trabaje duro, que se esfuerce, que es muy lindo tener éxito al final, ¿no? Y el éxito no tiene que ver con lo económico. El éxito tiene que ver con darse cuenta un día que haces lo que te gusta. Yo siempre les cuento eso cuando voy a algún lugar, sobre todo a la escuela de arte, le digo, el día que fui exitoso fue el día que tomé la decisión que a partir de ahora iba a pintar. Esa es una decisión exitosa de vida. Lo económico no lo asocio al éxito, porque lo económico puede estar o no. Puede pasar o no. Yo no mido las cosas en economía. Me parece que sí las puedo medir en felicidad. Y yo cuando pinto soy muy feliz. Entonces me parece que ahí está el punto que me diferencia a lo mejor. Y si tuvieras que dejar algo como legado, ¿sería más que una obra, un modo de hacer arte? Yo, si me gustaría a ver, cuando dijiste legado es como muy grande, pero que me gustaría que me recuerden como una persona que te invitó a pintar. ¿Viste? Me gusta más eso que pensar en mi obra. Mi obra ya pasó a otro plano. No necesito más para mi obra. Mi obra ya me dio muchísimo. Hoy en este momento sí necesito hacer cosas por el arte. Me encanta a que una persona tome la decisión de empezar a pintar. Me encanta que se dedique media hora por semana, 40 minutos, como digo yo. 40 minutos te alcanzan. O sea, uno tiene que trabajar 8 horas. Yo no conozco a nadie que pinte 8 horas. En tiempos reales, no. A lo mejor uno puede decir, yo me tomo estas 8 horas, es mi trabajo, como yo lo hago muchas veces, 8 o 9 horas. Pero después digo, pintar durante 40 minutos seguidos es mucho tiempo. Pintar 10, 15 minutos seguidos es mucho tiempo. Y es un buen comienzo, ¿no? Porque las escaleras se suben de peldaño. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos por darme esta oportunidad.